Apóstoles. Versículos 4 al 8, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículos 4 al 8. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Voy a repetir: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dale gracias al Padre eterno por su palabra. No sé cómo lo quieres hacer, si con un aplauso o sencillamente abriendo tu boca y diciendo: Padre, gracias. Pero dame gracias al Padre eterno por su palabra. Aleluya. Puedes retornar a tu lugar. Puede ocupar nuevamente su silla. Tenga la mano vida. El tema para esta mañana: en el poder del Espíritu Santo. Repítalo conmigo, por favor. En el poder del Espíritu Santo. Vamos allá a mi derecha, allá afuera. Repita conmigo: en el poder del Espíritu Santo. Aquí dentro, aquí por este lado, repita: en el poder del Espíritu Santo. Todos los demás repitan: en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Escúcheme por favor con buena atención. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la tercera persona de la Trinidad. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo de Dios. Vamos no solo a hablar acerca del Espíritu Santo, vamos a estar ministrando vida, liberación, sanidad, direccionamiento, empoderamiento por el Espíritu Santo. ¿Alguien lo cree? De un gloria a Dios fuerte en esta mañana. Aleluya. Y escúcheme, no podemos hablar del Espíritu Santo como algo, porque no es el enfoque escritural, no es el enfoque que la Biblia da al Espíritu Santo. La Biblia no habla de Él como algo, la Biblia habla de Él como alguien. Diga conmigo: no es algo, el Espíritu Santo es alguien. La Biblia lo presenta como una persona, obviamente no una persona natural, física como ustedes y yo. La Biblia lo presenta como una persona divina y sobrenatural, porque es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Cuando decimos que el Espíritu Santo, escúcheme con atención por favor, porque de lo que estoy diciendo ahora depende que podamos recibir el resto del mensaje y ser ministrados. Cuando decimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no lo decimos ubicándolo en un lugar inferior al lugar que le corresponde al Padre y al Hijo, pues el Espíritu Santo es Dios. Cuando hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no solo estamos hablando de la Trinidad divina de Dios en esencia. Cuando hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, estamos hablando de la unidad perfecta de Dios, que habiéndose manifestado en tres personas, Él es uno indivisible, es uno perfectamente unido,
infierno en esta mañana. La Biblia, escúcheme bien, nos enseña que así como la Biblia no puede ser entendida como el manual que Dios dio para que el hombre le conociera, y el manual que Dios dio para que el hombre conozca el plan de salvación, así como el plan de salvación y el propósito de Dios no puede ser conocido si no conocemos la palabra, pues la Biblia es el manual que Dios dejó para conocerlo, para tener su revelación. De igual forma, tampoco podemos conocer el plan de salvación de Dios si sacamos a Cristo y sacamos al Espíritu Santo de la Biblia. Dios no puede estar fuera de su palabra. Si usted saca a Cristo de la Biblia no hablaría de salvación. Si sacamos al Espíritu Santo, la Biblia no nos mostraría el poder de Dios, porque es el Espíritu Santo el que desata poder sobrenatural del Padre y del Hijo sobre esta tierra. Y la iglesia que camina en el poder de Dios es la iglesia que reconoce al Espíritu Santo y reconoce su necesidad de Él. Yo vengo a decirle en esta mañana a alguien: si quieres vida en el Espíritu, si quieres vida espiritual, debes ser amigo del Espíritu Santo, porque no hay vida espiritual, no hay amistad con Dios si el Espíritu Santo no está ardiendo en el corazón de todos los que anhelan del Padre y del Hijo. Oh, vamos, levante la mano derecha, diga conmigo: necesito al Espíritu Santo. Por eso, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted encuentra que el Espíritu Santo aparece obrando. El segundo versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 2, habla del Espíritu Santo. Y Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántos dan gloria al Padre en esta mañana? Job, en medio de su tribulación, para mostrar la importancia del Espíritu Santo en el curso de la historia bíblica, en el capítulo 33 del libro de Job, el versículo 4, Job, tirado en el polvo, reconoce lo que Dios hizo en él. Y Job capítulo 33 versículo 4, el hombre de Dios dijo: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Levante la mano, diga conmigo: fue el Espíritu Santo el que Dios usó para darme vida. El soplo de Dios, y la palabra soplo aquí es ruach, ruach, soplar. Dios sopla sobre ti esta mañana. Repito, Dios sopla sobre ti esta mañana. Dios mío. Pero hoy hemos tomado el capítulo 1 del libro de los Hechos, que es importante porque es el capítulo antesala al capítulo 2, que nos relata el capítulo 2 del libro de los Hechos, lo que ocurrió un día de Pentecostés, esta fiesta judía de Pentecostés. Pentecostés trajo en aquella ocasión el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y el capítulo 1 del libro de los Hechos es el capítulo antesala, es el capítulo que nos muestra la preparación a los 120 para ser investidos en el poder del Espíritu Santo. Alguien sonría, diga conmigo: eso me interesa. Vamos, repítalo: eso me interesa. Este capítulo 1 del libro de los Hechos se caracteriza porque Cristo todavía estaba entre los discípulos. Y estaba entre los discípulos resucitado. No era el Cristo previo a la muerte en crucifixión, era el Cristo resucitado de entre los muertos y glorificado por el Padre. Alguien da gloria a Dios en esta mañana. Así que las palabras que hemos tomado hoy para nuestra enseñanza en esta mañana corresponden a las palabras de Cristo, pero Cristo resucitado, habiendo vencido al diablo, la muerte, las dolencias, la
enfermedades, y ese Cristo glorificado también está entre nosotros esta mañana para sanarte, para romper cadenas, para liberarte, para restaurar tu casa, para levantar tu hogar, para transformar a tus hijos. Ay, Dios mío, si a mí me dijeran eso, yo aplaudiría más fuerte. Pero escúchame, antes de ascender al cielo, unos versículos después, en Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo consideró que antes de irse debía darles unas instrucciones a los discípulos, porque ellos continuarían ya sin la presencia de Cristo, pero con la presencia del Espíritu Santo. Y entonces les dice: quédense ustedes en Jerusalén, no salgan todavía, no comiencen a predicar hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Este capítulo entonces se caracteriza por tres cosas. Primero, Cristo resucitado presente. Segundo, el Espíritu Santo, pero todavía como promesa. Diga conmigo, todavía como promesa. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los creyentes de Hechos capítulo 1 y los de Hechos capítulo 2? La diferencia entre los creyentes que oían a Jesús en Hechos capítulo 1 y usted y yo, la diferencia es que el Espíritu Santo ahora para usted, para mí, no es promesa, es una realidad. Está con nosotros, se mueve entre nosotros, vino a darnos vida, vino a guiarnos, vino a enseñarnos, vino a traer poder de Dios, vino a enseñarte los dones, vino a usarte en profecía, vino para libertarte, vino para usarte en sanidad. Ay, Dios mío, si a mí me dijeran eso, yo daría gloria a Dios fuerte. Aleluya. Entonces el Señor les genera la expectativa: no comiencen todavía, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre. Hoy por partes. Primera cosa bien importante con respecto al Espíritu Santo y al servicio, al Espíritu Santo y el ministerio, al Espíritu Santo y los dones espirituales. Si intentas vida espiritual, servicio, ministerio y dones sin el Espíritu Santo, tú serás un palaciero, serás palacia, porque vida espiritual sin el Espíritu, diga conmigo, es mentira. Dones espirituales sin el Espíritu Santo es falsedad. Intentar ejercer un ministerio sin el Espíritu Santo es predicar, proclamar solo letra. Y yo le doy gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ustedes tienen pastores que son guiados por el Espíritu, que caminan en el poder del Espíritu. No los conozco a ellos hace 2 días, nos conocemos desde hace mucho rato, desde que no nos poníamos la ropa, sino que nos las colgábamos, desde que estábamos con estos muchachitos. Y una cosa, bendito el Señor, puedo testificar, y es que donde va Dios me respalda. ¿Sabe por qué? Porque hay vida del Espíritu en ellos. Hemos entendido que si el Espíritu de Dios no está, solo tenemos gritos, solo tenemos ruido. Pero si está el Espíritu Santo, seremos portadores de vida, seremos portadores de gloria. Diga conmigo, no se puede tener vida espiritual, vida sobrenatural, si el Espíritu Santo no está. Ponga la mano izquierda en su pecho, diga conmigo, no puedo ser espiritual, no puedo ejercer ministerio, no puedo funcionar en los dones si el Espíritu Santo no está. Ahora mira el que tiene a su lado, dígale: o sea que tu gran desafío este año es darle al Espíritu Santo su lugar en tu vida. Vamos, repítaselo, ministreselo. Dígale: o sea que tu gran desafío este año es darle al Espíritu Santo el lugar que le corresponde en tu vida. Después de que el Señor Jesucristo les dijo esto, escúchame, porque lo que viene es importante. Después de que les dijo esto, el Señor hace la diferencia entre el ministerio y la administración de Juan el Bautista y el ministerio y la administración de la iglesia. Diga conmigo, Juan el Bautista fue una cosa, la iglesia es otra. Él les habló de Juan y les dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero habiendo
sido el último profeta del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo mismo dijo: todos los profetas profetizaron hasta Juan, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y esto es bíblicamente paradójico. Siendo el último del Antiguo Testamento, su profecía se lee en el Nuevo. ¿Te habías preguntado eso? Entonces Juan es usado por Dios como un personaje determinante para cerrar el ciclo del Antiguo Testamento y abrir el periodo de la gracia. Pero Juan tenía una característica y un espíritu diferente al espíritu de la iglesia. Y es que el bautismo de Juan no fue en el espíritu, porque el espíritu de Dios no estaba en Juan, venía a Juan. Entonces Jesús les hace la diferencia y les dice: Juan ciertamente bautizó con agua, y todos los que fueron bautizados por Juan fueron bautizados para arrepentimiento, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Lo tremendo de esto es que hay gente de ministerio y espíritu tipo Juan. No estoy desmeritando a Juan. Fue el hombre que Dios usó para preparar el camino al Señor. Fue profetizado en Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5, como la voz del que clama en el desierto. Pero el espíritu que Juan tenía no era el espíritu de la iglesia. Hay gente que quiere fluir en la gracia como un ministerio tipo Juan Bautista. Digan conmigo: Juan el Bautista tuvo su tiempo. Y esta era la diferencia que el Señor quería establecer, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Levante las dos manos, digan: ese soy yo. Vamos, repita: esa promesa es para mí. Ahora diga: el Espíritu Santo no vendrá, el Espíritu Santo ya está en mí. Yo he sido bautizado con Espíritu Santo y fuego. Dale el aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Ahora quiero que escuches cómo, cuando no estamos alineados con el propósito del Padre, nosotros podemos llegar a ser erráticos con respecto al Espíritu Santo y a su obra. Diga conmigo: quien no está alineado al propósito y a la voluntad de Dios puede ser errático. Jesús les dice: no comiencen, no se muevan hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre, la cual oyeron de mí, el Espíritu Santo. Los discípulos entendieron que ellos iban a recibir una habilitación para ir en contra de Roma, y por eso le preguntan: Señor, ¿vas a restaurarle el reino a Israel en este tiempo? ¿De qué estaban hablando ellos? No de un reino espiritual, no estaban hablando del reino de Dios, que es el gobierno de Dios en los corazones. ¿Quieres saber qué es el reino de Dios en síntesis? Reino de Dios es el gobierno, la autoridad de Dios revelada a los corazones. ¿Habrá alguien que diga gloria a Dios aquí? Pero ellos entendieron que Jesús les estaba diciendo: esperen un momento, porque van a recibir una habilitación y entonces van a ir contra Roma, van a imponerse contra Roma militarmente y van a ser libres de Roma. Esa fue la interpretación que ellos dieron de un poder para ir a un enfrentamiento, a una confrontación militar, física. Levante las dos manos. Diga conmigo: el Espíritu Santo me habilita en una dimensión espiritual y sobrenatural. Si dominas lo espiritual y dominas lo sobrenatural, no habrá nada físico en esta tierra que se te oponga. Lo voy a repetir: si dominamos lo espiritual y lo sobrenatural, no habrá nada físico en esta tierra que se te oponga. Por eso Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Si alguien lo cree, den un aplauso fuerte al Padre en esta mañana. Vamos, diga conmigo: la respuesta de los discípulos estaba desalineada del propósito de Dios. Entonces el Señor les dice: no les toca a ustedes saber las cosas que el Padre puso en su sola potestad. Luego les dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido
versículo 8, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando el Señor dijo esto, los discípulos comenzaron a entender mejor el propósito del Padre al traer al Espíritu Santo. La palabra poder, aquí ustedes lo saben mejor que yo, porque esta es una iglesia acostumbrada a buena palabra, no solo de ministros del país, no solo de los criollitos, sino que también ministros de otros lugares han venido. La palabra poder en el griego es la palabra dunamis. Diga conmigo, dunamis. Dunamis se traduce dinamita, pero dunamis se traduce también como poder. Quería decir esto, que cuando el Espíritu Santo viniera sobre los 120, produciría una explosión de poder de tal manera que los enfermos serían sanos, los cautivos serían libres, los demonios tendrían que huir. Y eso está haciendo Dios con la iglesia cuadrangular del porvenir. Eso está haciendo Dios contigo, eso está haciendo el Padre con tu casa, eso está haciendo Dios con tus hijos, eso está haciendo Dios en tu ministerio. Vamos, si alguien lo cree, dé el aplauso fuerte a Dios. Nada te va a detener. Has recibido poder, poder, poder. Has recibido dinamita, dinamita de Dios. Vamos, repita conmigo, eso es para mí. Eso es para mí. Yo quiero recordarte que el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, y está relacionado con lo que estoy predicando o enseñando. En una ocasión dijo, el que cree en mí, mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Jesús estaba hablando de la limitación de tiempo que él tenía. 3 años y medio, muere en la cruz, asciende al cielo. Les estaba diciendo a los discípulos, ustedes tendrán más tiempo, por lo tanto, en el poder del Espíritu, ustedes harán mayores cosas que las que yo hice. ¿Cuántos creen esa promesa? ¿Cuántos creen esa promesa? Ahora, para entender de qué hablaba Jesús, es necesario mirar cómo anduvo Jesús. Repita conmigo, ¿cómo anduvo Jesús? Y yo quiero que vayas conmigo, por favor, a Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, 14. Lucas 4, 14 nos dice que Jesús, después que fue bautizado, en el capítulo 3 de Lucas, fue bautizado, versículos 21 al 23. Ahora vuelve a Galilea. Ahí está la corroboración. Gracias por esa persona que está proyectando. Está conectada. Ahí. Te bendigo en el nombre de Jesús. Entonces ahí es bautizado. Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23. Ahora, cuando sale de las aguas del Jordán, vuelve a Galilea. Recuerda, él se crió en Nazaret de Galilea. Vuelve a Galilea, capítulo 4, versículo 14. 4:14. ¿Cómo vuelve? Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y entonces se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Quiero recordarles que Jesús con su familia subían todos los años de Galilea a Jerusalén. En una de esas subidas fue que Jesús se salió de entre la caravana y se perdió, y estuvo 3 días aparentemente perdido. Y al tercer día José y María lo encontraron allí en el templo sentado discutiendo con los doctores de la ley. Había subido muchas veces en toda su vida de Galilea, de Nazaret de Galilea a Jerusalén, pero esta ocasión de la que nos habla aquí, Jesús volvió a Nazaret de Galilea, diferente después de su bautismo. La Biblia dice que ahora volvió en el poder del Espíritu, y la gente se dio cuenta, porque entonces comenzaron las señales, los milagros, la respuesta, la manifestación sobrenatural, y eso hizo que su fama se extendiera por todo lugar. ¿Sabes algo? Cuando tienes vida en el Espíritu, tú solo dejas de usar por Dios, Dios hará lo demás. No te preocupes por si te mencionan en la emisora, por si te están dando like o no a lo que dices o a lo que publicas. No te preocupes por si la foto quedó bonita o quedó fea. Si caminas en el poder del Espíritu, Dios se va a encargar de lo demás. La Biblia dice que la fama de Jesús a partir de allí se extendió por toda la tierra de alrededor, porque no volvió diferente, volvió en el poder del Espíritu. Cuando caminas en el poder del Espíritu, se va a ver la diferencia en ti.
vida se verá en tu casa. Si yo estuviera en tu lugar, levantaría un aplauso al Rey. Vamos a ver la diferencia. 2026 será el año para ver la diferencia. Vamos, sonríe y diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero yo quiero ir terminando el mensaje. Para terminar el mensaje quiero compartirle 4 cosas del texto y 4 cosas acerca del Espíritu Santo. Primera cosa, primer aspecto importante: nunca te relaciones con el Espíritu Santo como algo o como alguien del pasado. Me estoy haciendo entender. Nunca te relaciones con el Espíritu Santo como algo o como alguien del pasado. Diga conmigo: nunca me relacionaré con Él como algo y menos como alguien del pasado. Si tú te relacionas con el Espíritu Santo como alguien del pasado, entonces el Espíritu Santo para ti es solo historia. Diga conmigo: eso no es así. Sacúdase, diga conmigo: Él es presente, Él es futuro, lleno de gloria. Diga conmigo: Él no es pasado, Él es pasado, presente y futuro. Alguien puede aplaudir a Dios. Él se paró al comienzo de la historia humana y Él está al final de todo. Pero muchos lo miran como alguien del pasado. Entonces se van a Génesis y dicen: eso fue el comienzo. Vienen al libro de los jueces y dicen: venía sobre los jueces, vino sobre Sansón, vino sobre Jefté, vino sobre Sacar, vino sobre Débora, vino sobre Barak. Lo miran como un hecho pasado. Diga conmigo: no es pasado, es presente. Es presente. ¿Cuántos lo pueden creer? Diga conmigo: está aquí, ahora, está entre nosotros y está en nosotros. Pero tampoco puedes relacionarte con Él como algo. Esto es algo. Por ser algo lo golpeamos. Por ser algo lo manipulamos. Por ser algo a veces lo maltratamos. No digo de ti, bueno, aclaro. A veces tenemos los pastores que dicen: hey, mi hijo, cuida un poco más eso, porque al fin y al cabo uno es el que saca, va a ponerle los parques, el que sabe cuánto vale. Y cuando uno es pastor no se imagina lo que un pastor vive y hace. Porque estamos en el mismo queso, sabemos a qué sabe. Esto es algo. Y algo de costo. Si yo dejara caer este micrófono, le aseguro que tendría después que pedir perdón. Porque esto tiene un precio. Pero aún así nadie está exento de dejarlos caer. Yo soy muy observador y los miro así. Si estás sumido, me lo dejaste caer. El Espíritu Santo no es algo, Él es algo, es persona. La Biblia dice que Él te enseña. La Biblia dice que Él te guía. La Biblia dice que Él te redarguye o te corrige. La Biblia enseña que Él te transforma. Ponga la mano derecha allí en el centro de su pecho. Diga conmigo: yo no puedo relacionarme con el Espíritu Santo como algo o como alguien del pasado. Diga conmigo: Él es presente en mi vida, Él es presente y Él es futuro, y Él no es algo, Él es alguien. Como es alguien, también se contrista, se entristece. Como es alguien, también se va. ¿Cuántos me están escuchando lo que digo en esta mañana? Por eso es que hay lugares donde el Espíritu Santo quiere obrar, y no lo digo por ustedes, porque este lugar está lleno de la gloria de Dios. Pero hay lugares donde el Espíritu Santo quiere obrar, quiere manifestarse. La dureza del corazón de la gente y la falta de discernimiento hace que se vaya, que se apague y se aparte. Diga conmigo: eso no pasa aquí. Levanten la mano los ministros, levanten la mano la gente que ejerce servicio, los líderes, la gente del concilio. Levanten la mano los que predican. Arriba los adoradores. Levanten la mano los salmistas. Levanten la mano, bendito el Señor, las ministras de danza. Arriba la mano. Diga conmigo: Él en mi vida no es algo, es alguien. Diga conmigo: en mi vida Él no estará apagado, Él estará ardiendo. Necesito el poder, necesito el fuego. Y este 2026 vas a servir en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Si vas a aplaudir, apláudelo fuerte.
Diga conmigo, Él está en mí con propósitos específicos. Repítame, está en mí con propósitos específicos. ¿Sabe que un alto sector de la iglesia sabe que el Espíritu Santo está en ellos, pero no saben para qué? Usted pregunta, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? La iglesia entera levanta las manos, pero haz la siguiente pregunta: ¿cuántos saben para qué está en ellos? Allí las manos levantadas van a ser menos, los amén van a ser menos, y la Biblia enseña para qué está el Espíritu Santo en nosotros. Diga conmigo, ¿para qué está en nosotros? No te escucho, repite, ¿para qué está en nosotros? ¿Para qué está? Está en ti para consolarte. Diga conmigo, consolarme. No te escuché, repite, consolarme. Mira al que tienes a tu lado y Él te consuela. Él te consuela. Él te consuela. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. El Señor Jesucristo dijo, Juan 14, 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primero, en este versículo, el Espíritu Santo aparece como el Consolador. ¿Cuántos están dispuestos a permitir que les consuele? Sí, porque usted y yo manejamos presiones, tensiones, a veces se manejan frustraciones que no compartes con nadie. Deja que Él te consuele. Él está aquí esta mañana consolando a muchos. Está aquí, repito, consolando a muchos. No, según este mismo versículo, el Espíritu Santo está para enseñar. Diga conmigo, enseñar. Ay, Dios mío, yo pensé que usted le iba a decir más fuerte. Repita, enseñar. Otra vez diga, enseñar. Pero en tercer lugar, según este mismo versículo, el Espíritu Santo está para recordar. Él os recordará. Diga conmigo, está para consolarme, está para enseñarme y está para recordarme. Hay cosas que en algún momento el Espíritu Santo te recordará, que Dios te dijo en el pasado, que te dijo hace 4 o 5 años, una palabra profética, una palabra que recibiste en una enseñanza y te fuiste a casa convencido de que era para ti. Hay momentos en los que el Espíritu Santo lo recuerda, y lo recuerda justo a tiempo. ¿Cuántos sonríen y dan un aplauso fuerte al Padre? Aleluya, aleluya. Diga conmigo, Él está en nosotros con propósito. Según Hechos de los Apóstoles capítulo 1, el versículo 8, y las palabras del mismo Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino a la iglesia para traerle poder, y también dijo allí mismo para qué. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Diga conmigo, testigos en territorio. Otra vez diga, testigos en territorio. ¿Qué territorio, pastor? Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No me extrañaría si hoy te veo aquí y mañana estás en Ecuador, en Perú, en Chile. Y no te lo estoy diciendo al azar. Mientras adorábamos hoy, Dios me dijo una sola frase, y esa te la voy a decir: tienes un ministerio de salida. Mantente sujeta a tus pastores y alineada a lo que el Espíritu Santo les ha dicho a ellos. Y Dios dice, yo haré lo demás. Porque tienes un ministerio de salida. Salida. Ramacatabais. Si puedes aplaudir, aplaude a Dios. Entonces, en Hechos capítulo 1, el versículo 8, el Señor dijo, pero recibiréis poder. Ya le dije, dunamis, dinamita, poder.
Pero luego dice, y me seréis testigos. Poder ahí para qué, diga conmigo, para testificar. No te escucho, repite, para testificar. Y voy a hacer una diferencia aquí. Hay gente que se escuda para no predicar el evangelio. Se escudan en que es que no todos predicamos. Pastor, 1 Corintios capítulo 14, son todos profetas, son todos maestros, profetizan todos. No todos estamos llamados a predicar masivamente. No todos lo harán como Pedro en Hechos capítulo 2, como Pedro en Hechos capítulo 4, pero todos sí estamos llamados a testificar. Una cosa es predicar, otra cosa es testificar. Y aquí, la habilitación en Hechos capítulo 1, versículo 8, es para toda la iglesia. Para toda, porque no es habilitación para predicar como lo estoy haciendo yo esta mañana, es habilitación para testificar. Y tú le puedes testificar a alguien hasta cuando estás comprando. Me regala, por favor, me da por favor. Ese regalo hay que eliminarlo. Hay gente que entiende, regala. Yo acaso tengo tienda para regalar. Me da por favor un jabón de baño. Ay, sí, se va a bañar. Claro, voy para la iglesia, voy a adorar a mi Dios. Esta semana me ha bendecido en extremo. Si usted supiera lo que ha hecho, me abrió puertas que yo no había podido abrir. Me proveyó lo que yo no podía tener. Ahí estás testificando. El tendero te va a decir, ¿y cómo es eso? Cuéntame, ¿cómo es que Dios lo hace? Y ahí estás testificando de su gloria, de su poder, de su provisión. Tienes que testificar, porque el Espíritu Santo te ha habilitado para eso. Levanta la mano derecha, diga, estoy habilitado. Ay, Dios mío, apenas el 80% de la iglesia, los demás no. Arriba las manos, diga, yo estoy habilitado por el Espíritu Santo para testificar. Dale otro aplauso al Rey de Gloria en esta mañana. Entonces el Espíritu Santo te da poder. Poder aquí es habilitación. Mira el que tiene a su lado, dígale, estamos habilitados. Repítaselo, estamos habilitados. Habilitar es darle a otro el permiso, la autorización. ¿Sabe que no cualquiera habilita? Solo puede habilitar una autoridad. ¿Quién estaba habilitando aquí? Cristo y el Espíritu Santo. Cristo dando la palabra y diciendo, cuando el Espíritu Santo venga, Él te dará poder para testificar. Levante la mano derecha y diga conmigo, estoy habilitado. Ahora mira el que tiene a su lado, dígale, ya estás habilitado. Ahora testifica. Si tú testificas, se van a multiplicar. Y no sé cuántos han creído a lo que sus pastores les han estado insistiendo. Y ustedes han crecido, bendito el Señor, exponencialmente. Pero ¿sabes algo? En mi espíritu yo recibo que van a ser 7 veces más de lo que son ahora. Aquí, bendito el Señor, el espacio que tienen no va a alcanzar. Porque Dios baña esta tierra y esta iglesia con su gloria. La gente se levanta para testificar, y mientras testifica, muertos serán resucitados, cautivos serán libres. Sigue aplaudiendo a Dios. Mientras testifica, hogares serán restaurados, matrimonios serán restablecidos, hijos serán transformados por Dios. Así que testifica, porque ya estás habilitado. Tercero, debemos creer a lo que está escrito con respecto al Espíritu Santo. Diga conmigo, creerlo. Ay, no te escucho, repítelo en alta voz, creerlo. Más fuerte, por favor, diga creerlo. Porque sabe una cosa, muchas veces leemos, pero no creemos. Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿cree usted lo que está escrito? Creemos lo que está escrito. Porque si no creemos, entonces vamos a decir, no, eso fue para los 120, el aposento alto. Eso fue para los 12, para los 11 discípulos. Porque recuerda que ya ¿Judas qué? Diga conmigo, es para mí. Otra vez diga, es para mí. Es para mí. Debes creerlo. Los 120 creyeron el anuncio de Jesús. Y después que él ascendió al cielo, ahí versículos después en Hechos capítulo 1, Jesús asciende al cielo en el monte de los Olivos. Los ángeles aparecen, le dan una palabra, le dicen este mismo Jesús que ustedes han visto ir al cielo, así vendrá como le han visto ir. Y ellos vuelven y suben al aposento alto. Estuvieron 10 días después de que Cristo ascendió.
Cristo va al cielo 40 días después de resucitar, el Espíritu Santo viene 50 días después de la resurrección de Cristo y 10 días después de su ascensión. ¿Me estoy haciendo entender? Si me hago entender, diga gloria a Dios. Porque ellos creyeron. El asunto con muchos no es ni siquiera de lectura. Hay gente que lee mucho la Biblia y si usted la lee, no hay motivo que la lea más. Pero no la lea solo por leerla, no la lea solo por ponerte cabezón por muchos versículos, léela creyendo. Diga conmigo, creyendo. Mira al que tiene a su lado, dígale, tienes que pasar de solo leer a creer. Tienes que creer, porque Jesús dijo, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Cuarto, si crees en el poder del Espíritu, debes fluir en él para la gloria de Dios. Ay, Dios mío, lo voy a repetir, debes fluir en él para la gloria de Dios. Levanta la mano derecha, saca tu dedo profético, levántalo arriba y repite conmigo, voy a fluir en el Espíritu Santo para la gloria de Dios. ¿Sabe? A mí me encanta cuando surgen ministerios. Yo tengo, por la gracia de Dios, 32 años predicando y todavía no he aprendido nada. Hay cosas que tal vez una persona que tenga solo 3, 4 años predicando me puede enseñar, y estoy dispuesto a que si Dios le va a usar para enseñarme, me las enseñe. Pero hay una cosa que tenemos que regular en este tiempo, y es: ¿servimos a Dios para que Él sea glorificado o hacemos servicio para mostrarnos nosotros? Lo voy a repetir. Hay una cosa que tenemos que regular en este tiempo, en los ministerios antiguos y en los nuevos. Tú sirves a Dios para figurar tú, o sirves a Dios para que Él sea glorificado en ti. Pareciera que hubiera un afán en las redes sociales, y yo uso las redes sociales, yo las uso, pero muchas veces uno percibe en las redes un afán porque la gente sepa, no dónde me llevó Dios, sino dónde fui yo. No donde Dios, por su gracia y misericordia, por su favor, permitió que predicáramos la palabra, sino dónde fui yo. Muchas veces hacemos sugerencias como: pastor, ¿y por qué no puso la foto mía de las bichas un poquito más grande, que me viera mejor? Eso no pasa en todas partes. Diga conmigo, eso no pasa aquí. Eso no pasa conmigo. Y estoy mencionando esto por mencionar algunos ejemplos. Hay gente que cuando cuenta un testimonio, su testimonio comienza con yo y termina con yo. Son los hermanos que testifican el yo-yo. Hermano, si usted supiera cuando yo fui, y cuando yo me le acerqué, y cuando yo le impuse las manos, porque yo sí impongo manos, porque yo oigo a Dios, porque yo. El Espíritu Santo está en nosotros, nos ha habilitado con poder para que Dios sea glorificado en cada uno de nosotros. Cuando tu prioridad no es glorificar a Dios, corres el riesgo de tomar la gloria que solo le corresponde a Dios. Diga conmigo, que Él sea glorificado. El apóstol Pablo dijo: no soy yo, sino la gloria de Dios en mí. Y a una de las iglesias le dijo: que es Cristo en vosotros. A la iglesia de Corinto, la esperanza de gloria. ¿Quién era la esperanza de gloria? ¿La iglesia de Corinto? No, Cristo en ella, la esperanza de gloria. Voy a invitarte que te pongas de pie. Ponte de pie. Vamos, ponte de pie. Vamos a adorar. Si hay alguien que en esta mañana desea más de Dios, te voy a invitar a que salga de su silla.